Buenas, a continuación se realiza el video de sustentación del momento número 5 de el curso de instrumentación médica, que corresponde el diseño electrónico de un pulsómetro. Eh, Pertenezco al grupo número 3 y los que conformamos el grupo es Javier Esteban López y quien le habla Juan Manuel Ortiz. Bueno, la actividad consiste en que el grupo de estudio debe diseñar un equipo electrónico capaz de medir el pulso arterial o frecuencia cardíaca a partir de una señal plestimográfica. Y en este proyecto, lógicamente, que se debe realizar el montaje del sensor y realizar la simulación. Para el desarrollo de este diseño, debemos empezar hablando eh, de qué va a componer y en qué etapas se tienen que desarrollar para llegar a cabo con el diseño. En sí, este pulsómetro es en realidad eh, un cardiotacómetro, que es un instrumento empleado para medir el pulso cardíaco y va a ser el encargado de medir las pulsaciones por minutos. Eh, Se va a componer del siguiente diagrama de bloques. Vamos a recibir una señal de derivación de II que corresponde a cuando nosotros instalamos un electrodo entre la pierna izquierda, que va a actuar como nuestro electrodo positivo, y nuestro brazo derecho, que va a ser nuestro electrodo negativo. Luego de esto, esta señal recibida de esos dos electrodos van a ir a un amplificador de instrumentación con una ganancia número 10, pasado a un amplificador no inversor, en donde vamos a tener una ganancia de 100. Pasamos luego para un filtro pulsa banda angosta, luego a un circuito detector de umbral, en donde vamos a tener nosotros un amplificador, el uso del amplificador LM311, luego a un circuito monostable conformado por un 555 y luego ya a un circuito microcontrolador que va a estar conformado por un microcontrolador y lo que es el tema de la visualización de un LCD. Entonces, explicando cada una de las etapas, nuestro sensor constaría de una fuente de luz LED y el fotodetector, en donde la luz se brilla a través de los tejidos y la variación en el volumen de la sangre eh, que altera la cantidad de luz que incide sobre el detector. En sí, se pretendía para este diseño realizar mediante un LED infrarrojo y un fototransistor alineados en el dedo, utilizando el principio del efecto fotoeléctrico, en el cual se obtiene un voltaje dependiendo de la cantidad de luz infrarroja que pasa a través del dedo. Y esto a su vez pues depende de la cantidad de sangre que se encuentre en el momento en el dedo, lo cual aumenta cuando se bombea, es decir, cuando hay un pulso. Para este proyecto, en nuestra simulación en Proteus, vamos a usar un generador de pulsos en donde vamos a nosotros poder variar el valor de la frecuencia, ¿sí? Lo cual vamos a poder tener más pulsos por minuto o menos pulsos, y de ahí vamos a dictaminar si vamos a tener una bradicardia, que serían entonces los pulsos menores a 60 pulsos por minuto, o un pulso normal que estaría entre 60 y 100, o una taquicardia que estaría por encima de 100 pulsos por minuto. Pues en nuestra etapa, aquí podemos observar nuestra etapa de amplificación con ganancia de 100. Se utiliza esa etapa para evitar la saturación del mismo debido a los potenciales de la semicelda de los electrodos. Vemos aquí los cálculos. Se utilizará un amplificador TL084 y pues el diseño de las resistencias para poder alcanzar esa ganancia de 10. En nuestra segunda etapa de amplificador, que con una ganancia de 100, va a ser una configuración no inversor,
¿sí? Para, junto con la ganancia de 10, tener una ganancia total de 1000 que necesita el diseño en sus respectivos cálculos. Y vamos a observar que la señal a la salida de ese amplificador con ganancia de 100, que va a tener un nombre, va a ser señalizado como B1, se va a poder mostrar más adelante en la simulación por medio del osciloscopio. Vamos a tener que una señal efectivamente, lógicamente, que mayor a la señal de entrada. Luego pasamos a la etapa de filtro, que es un pasabanda de banda angosta con una frecuencia de resonancia de 16 Hz y un factor de calidad de 3.3. En la figura número 5 que encontramos aquí abajo, vamos a encontrar la configuración del filtro y la señal que vamos a obtener. Como lo dice aquí en la parte teórica, ese filtro va a ser encargado de eliminar las ondas P y T de la señal SG y dejar solamente el complejo QRS, del cual pues es quien genera el latido. En el módulo 5 vamos a encontrar el detector de umbral, que es un circuito basado en el comparador LM311. Va a estar encargado de comparar los pulsos que van a estar circulando por el circuito. Vemos aquí su configuración. Luego, este circuito de la salida va a estar alimentando el módulo monoestable, que va a estar configurado por medio de un circuito integrado 74121, y va a tener la función de hacer que por cada latido se obtenga un pulso. La duración del pulso monoestable se va a calibrar en 250 milisegundos, ya que después de producirse un QRS por cierto tiempo, en el cual es imposible que se produzca otro, entonces vamos a tener, va a ser el encargado de que no intervengan, no se vayan a intervenir los pulsos entre sí, sino que los pulsos vayan a tener cierta uniformidad para que ellos puedan ser leídos por el microcontrolador. A la salida de este circuito, que vamos a llamarla B4, vamos a efectivamente a ver la diferencia que va a haber entre las dos señales. Y esta señal ya va a ser conectada al circuito microcontrolado, que consiste, pues, como se dije anteriormente, en un microcontrolador que va a tener la función de convertir las señales pues, análogas en digitales, y que va a ser programado para contar los pulsos de entrada en un minuto. Lógicamente, pulsaciones por minuto mayores a 100 nos va a marcar taquicardia, y nos va a activar un zumbador que nos va a indicar efectivamente qué es lo que ha sensado el circuito. Si las pulsaciones son menores a 60, marca bradicardia, y lo mismo, vamos a tener un zumbador que nos va a indicar efectivamente que se sensó ya esa señal y que tenemos el resultado en nuestro LED, en nuestro LCD, nuestra pantalla. Y mayores a 60 y menores a 100 vamos a tener un estado normal de pulsaciones, y lo mismo vamos a tener una activación del zumbador para cada respuesta que tenemos nosotros. El proceso de la información se realizó contando un número de pulsos por 10 segundos, que previamente pues utilizando un integrador 74121 del que hablamos anteriormente, mi vibrador en modo monoestable, el cual mantiene el pulso un tiempo determinado para que mi controlador lo pueda reconocer. En sí, el 555 va a ser el cerebro de nuestro diseño, porque va a ser el encargado de entregar esos pulsos detectados al microcontrolador para hacer ese cambio de señal análoga a digital.
Y básicamente la frecuencia cardíaca se calculó tomando el número de pulsos reconocidos por el PIC, por el microcontrolador durante 10 segundos y multiplicándolo por 6 para no hacer una sumatoria, o sea, para no hacer el sense durante todo el minuto. Y a continuación se presenta el circuito microcontrolador. Entonces vamos a tener nosotros nuestro microcontrolador. Para nuestro caso utilizamos el PIC 16F877A. Este PIC vamos a tener asociado una pantalla LGM. Es una pantalla de graficación, una pantalla muy interesante en el sentido de que vamos a poder ver los pulsos simulados, graficados. Es una pantalla grande, lo que nos permite tener mayor información de lo que queremos visualizar, como los pulsos por minuto. Nos va a indicar el estado de la persona a la cual se le está tomando el pulso. Vamos a también tener un zumbador que nos va a indicar el resultado de cada una de las mediciones, independiente si es normal, si hay bradicardia o taquicardia. Y vamos a tener también por otro lado un LED verde indicador cuando estemos utilizando la máquina. Quiere decir que vamos a estar recibiendo, el LED nos está indicando de que está conectado a una persona y que esa persona pues lógicamente está generando estos pulsos. Bueno, en cuanto al código, vamos a, perdón, en cuanto a las visualizaciones, como lo dije anteriormente al principio del video, vamos a simular esos pulsos mediante un generador y vamos a tener este generador que cuando por ejemplo le queramos configurar 500 MHz nos va a permitir contar 30 pulsos en los 60 segundos y nos va a arrojar en nuestro simulador un estado de bradicardia. Cuando lo configuremos a 1 Hz vamos a tener 60 pulsos en 60 segundos y nos va a indicar un estado normal. Y cuando lo configuremos a 2 Hz nos va a permitir contar 114 pulsos en 60 segundos y nos va a indicar un estado de taquicardia. Esto lo vamos a ver más adelante en la simulación en Proteus. Este va a ser nuestro diseño con cada una de las etapas. Y nuestro código para la programación del PIC va a ser un código de programación en C. Al utilizar esta pantalla de graficación, por ejemplo, vamos a tener un mensaje de bienvenida en donde va a indicar que este dispositivo es un pulsómetro, ¿sí? Para lo cual vamos a utilizar este siguiente código. Es un código bastante extenso, pero es un código de generación de líneas para generar la palabra pulso. Este código que tenemos acá. Vamos a tener el tipo de PIC que vamos a utilizar, que es el 16F877. Vamos a utilizar el tema del reloj, que va a estar configurado a 2 MHz. Y las diferentes bibliotecas propias para utilizar las indicaciones que queremos ver en la pantalla. Vamos a ver aquí nuestros estados, que vamos a ver en la pantalla LCD. Esto es todo lo que es el tema de la generación de la palabra el pulso. Y lo que más nos interesa del código es en esta parte de acá, que es donde vamos a nosotros a configurar los pulsos inferiores a 60, entre 60 y 100 y mayores a 100. Entonces aquí en esta parte los vamos a ver acá, esta parte, que lo podemos ver aquí en nuestro compilador. Acá, en esta parte. De acá. Entonces aquí vamos a tener, para tengamos un dato mayor a 100 y las condiciones cuando tengamos un dato menor a 60, ¿sí? Y un dato mayor a 100. Entonces vamos a tener nosotros las indicaciones para que nos permita visualizar los diferentes pulsos. Bueno, vamos ahora sí ya directamente a la simulación. La simulación efectivamente vamos a tener cada una de las etapas.
Vamos a tener también un osciloscopio para indicarnos efectivamente cada una de las señales que vamos registrando a la salida de cada uno de los bloques, y pues aquí lo que nos interesa, que es la visualización. En estos momentos nuestro generador de pulsos lo vamos a tener configurado entonces a 500 milisegundos para indicarnos un estado de bradicardia. Ya tenemos nosotros cargado nuestro programa, el .exe generado en C, y vamos a proceder entonces a correr el programa. El osciloscopio. Que nos va a indicar las ondas. Vamos a tener aquí nuestro mensaje de bienvenida de pulsómetro. Y en estos momentos el equipo, como lo indica aquí nuestro LED, va a estar indicando de que está tomando los pulsos y los está en estos momentos leyendo. Y esperamos entonces el resultado de esa medición por medio del zumbador, que nos va a indicar que ya se hizo la medición, y pues en la pantalla indicándonos cuál fue el resultado. En estos momentos nos indica ya el zumbador que ya está la medida realizada, nos indica que se han realizado 30 pulsos la medición por minuto, y lógicamente que nos va a indicar un estado de bradicardia. Vamos a nosotros pararlo. Vamos a cambiar entonces la configuración de nuestro sensor por un valor de 1 Hz. Y vamos a correrlo entonces ahora. Nuevamente, con este Hz nos va a indicar más o menos unos 60 pulsos por minuto, 60 segundos. Entonces vamos a ver que en el display nos va a indicar un estado normal. Vemos ahí, indicamos ahí. También este diseño nos permite tener un reset para, por ejemplo, si quisiésemos nosotros cambiar, por ejemplo, el equipo y conectar a otra persona, nos indicaría un nuevo conteo de pulsos. Vemos, esperamos segundos más. Y ahí tenemos nuestro sumador que nos indica que ya se ha tomado la medida de los pulsos, y pues vemos en estos momentos en la pantalla 60 pulsos por minuto, dándonos un estado normal. ¿Sí? Y ya por último, para tomar entonces pulsaciones mayores a 100, entonces vamos a realizar aquí el cambio de nuestro generador de pulsos a 2 Hz para que nos dé una simulación de pulsos de taquicardia. Bueno, mientras nuestro pulsómetro empieza a detectar los pulsos, también es conveniente comentar que todo el diseño de este circuito está siendo alimentado a 5 voltios, amplificadores, microcontrolador, la pantalla, todas las alimentaciones de este circuito fueron a 5 voltios en DC, positivos y negativos. Y bueno, ahora ya nuestro equipo nos indica por medio del zumbador que ya se hizo la medición. Vemos que nos censa 114 pulsos por minuto, dándonos un estado de taquicardia. Bueno, con esto damos por terminada este video de este momento 5 en el diseño del pulsómetro. Muchas gracias por su atención.